Bien, según informaciones extraoficiales que se conocen, se habla de un presupuesto de 170.000 millones de bolívares, equivalente muy por debajo ya con el tipo de cambio que estamos en este momento teniendo en el país de 14 bolívares, como lo mencionábamos anteriormente, según Banco Central de Venezuela. Pero lo más preocupante no es el monto, sino que efectivamente no se ha dado una discusión completa dentro del Parlamento Nacional y las implicaciones que esto puede tener para un país que aspira a atraer inversiones y que aspira a crecer el próximo año. La ley establece que antes del 15 de diciembre tiene que aprobarse el presupuesto. De lo contrario se reconduce, que sería una tragedia. No recuerdo que en alguna oportunidad en Venezuela, desde hace décadas, se reconduzca un presupuesto. El monto, tú lo acabas de señalar, cuando se presentó el 14 de octubre eran 170.703 millones de bolívares, que en ese momento la tasa de cambio 8 y algo más de bolívares por dólar equivalía a 21.255 millones de dólares. A la tasa del viernes oficial del Banco Central de Venezuela, esos 170.703 millones de bolívares equivalen a 12.085 millones de dólares. A la rata que se estima cerrará el 30 de diciembre, serán 8.535 millones de dólares. Y bueno, cuando empiecen los desembolsos en febrero del año que viene por la vía de los dosavos, valdrá mucho menos. De esta manera que estamos ante una verdadera tragedia. El presupuesto se ha reducido a casi la mitad sin siquiera ser aprobado. El hecho de que no se autorice el presupuesto en el Parlamento Nacional, más allá de la tragedia que implica financieramente y del orden fiscal que necesita el país, el impacto que tiene para las intenciones que existen dentro del país de atraer inversionistas, el hecho de no ser sensatos en el momento de... Parte de esto es la transparencia que se le ha exigido al gobierno nacional de cuentas, cifras, dar idea de lo que tienes y de lo que pronosticas. Un país que no tiene un presupuesto no tiene forma de mirar al futuro. Dos consideraciones. La primera es que yo descarto por completo de que no se vaya a aprobar el presupuesto. No creo que lleguemos a ese nivel. Bueno, la palabra correcta sería de irresponsabilidad. Nosotros tenemos obligatoriamente que antes de las 12 de la noche de este miércoles sancionar un presupuesto malo, regular, bueno, pero hay que sancionarlo, porque de lo contrario en la práctica la reconducción implica que tendríamos que trabajar con el mismo presupuesto del 2022, es decir, casi la mitad de lo que está presupuestado para el 2023. Si es malo los 8.000 millones de dólares para el 2023, imagínate si nos tocará trabajar con 4.000 millones. Eso por una parte, pero lo segundo es un comentario importante que acabas de hacer. Yo hace unos meses atrás, en unas reuniones privadas que sostuve en Washington con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, uno de los puntos que más insistieron es la necesidad de cuentas nacionales transparentes. Incluso me dijeron, si mañana levantaran las sanciones, en Venezuela tardarán por lo menos un año en poder tramitar recursos multilaterales porque las cuentas nacionales no son públicas, no son transparentes, de tal manera que ambos ítems son relevantes. Pero, insisto, con todo lo que pudiera pasar en la sesión o en las sesiones del miércoles, porque va a ser necesario que salgan dos porque mañana no se han convocado, entonces nada peor que la reconducción. Pero en cualquier caso, nosotros mañana vamos a discutir en la fracción opositora una fórmula que debería permitir por lo menos preservar el valor de los egresos, porque el problema no solamente es de cifra, sino que, por ejemplo, la famosa partida 401, que es la de gasto de personal, sí, que en octubre eran 3.000 millones de dólares, ya hoy son 1.500, y ya para el 31 de diciembre serán 1.200, y ya el año que viene serán menos de 1.000 millones. Y tú puedes hacer una cuenta sencillita, como la que acabas de hacer antes de entrar con el petróleo. En Venezuela, según la ONAPRE, hay 5.500.000 trabajadores del sector público. Si tú agarras entonces lo que le estás asignando para gasto de personal, te va a dar un promedio. En octubre el promedio era $600 anuales para cada trabajador o trabajadora. Ya hoy son 300. Y el año que viene entonces serán cifras miserables, con lo cual estaremos condenando a nuestros trabajadores y trabajadoras presupuestariamente a recibir 10, 12 dólares mensuales de ingresos combinados. Ha sido una práctica recurrente del gobierno nacional, y ahora que usted lo menciona, la partida que tiene que ver con presupuestar los salarios de la nación, no incluir allí incluso la proyección de un ajuste salarial, ni ninguno de estos factores que son importantes en un país como Venezuela, que vive en una constante inflación. Este año se quemaron muchas divisas que no generaron ningún tipo de producción y tampoco lograron contener la inflación. El hecho de que la 1401 no sea una práctica
práctica organizada, como usted señala, son casi 5 millones de personas en la administración pública. 5.500.000. Por eso, casi más de 5 millones de personas. En esa condición, cuando no se presupuesta lo que tienes por lo menos que pagarle a esos trabajadores, cuando no se proyecta cuánto les puedes aumentar, ¿cómo vas a lograr contener la inflación? Me gustaría su reflexión al regreso de la pausa, porque veo que hay partidas que están distribuidas, incluso la ley de endeudamiento que se establece, en proyectos que no terminaron de avanzar, que tienen larga data y no se han proyectado, pero que además a los cuales se les ha ingresado mucho dinero y no existe la Contraloría sobre esos recursos y por qué esas obras no se terminaron. Entonces me gustaría conocer qué piensan ustedes desde la bancada opositora en el Parlamento Nacional. Hacemos la pausa.